Primer tratado. Octavo motivo. La protección de los santos ángeles contra los demonios, particularmente al que está sujeto a diferentes tentaciones, la cuales tratamos aquí. Toda nuestra vida, dice el devoto San Bernardo, no es más que una tentación, y él había tomado esta doctrina de la Escritura que nos enseña la misma verdad, libro de Job, capítulo 7, versículo 1. Tentación en el exterior, tentación en el interior. Tentación por parte de las criaturas, nuestros semejantes, tentación por parte de nosotros mismos. Es extraño que seamos enemigos peligrosos para nosotros mismos, que nos veamos obligados a mantenernos en guardia y a desafiarnos a nosotros mismos, ya que nuestra pérdida viene de nosotros, que a menudo trabajamos con todas nuestras fuerzas en nuestra ruina. Pero todavía tenemos que dar otras luchas contra poderosos enemigos en su fuerza, crueles en su ira, temibles en sus trucos, innumerables en su multitud, incansables en su persecución. Añadir a esto que son espíritus puros, que golpean sin ser vistos, que entran por todas partes, que por debajo, aunque invisibles, ven todo lo que hacemos, y que luchan con personas muy débiles, que caminan en medio de una noche oscura, en caminos resbaladizos, en los que apenas pueden sostenerse, y que por todos lados están rodeados por precipicios espantosos, que son seguidos por aflicciones que nunca terminarán, y que son extremas en su grandeza. Oh, ¿qué si los hombres meditaran bien estas grandes verdades, si dieran un poco de lugar a la luz sobrenatural, cambiarían de vida? Sería seguro que servirían al Señor con temor, y su carne sería traspasada por el temor de los terribles males en los que estamos continuamente expuestos, y en los cuales por desgracia nosotros no pensamos mucho. Oh, quien quiera que seas, que leas estas cosas, no las leas sin prestar mucha atención. Estos combates que vas a ver hacen una guerra que no solo concierne al reino en el que vives, y a las personas que amas, es a ti mismo que se declara, es a ti a quien atacan estos furiosos enemigos, es con ellos que debes luchar, es con tu fuerza y tu astucia que debes triunfar, que no eres más que una simple debilidad y sin luz, o debes ser condenado para siempre. Repite esas espantosas palabras, condenado para siempre, condenado para siempre. Pero, a decir verdad, ¿sabemos lo que decimos cuando hablamos así? Y si lo sabemos, ¿por qué vivir como gente que nunca ha oído hablar de ello? Pongámonos, pues, en la presencia de la Divina Majestad, y después de un rechazo de corazón, por el amor de Dios mismo, de todos nuestros pecados, volvamos a nuestro interior. Después de haber calmado todas las pasiones, consideremos, en la tranquilidad de nuestras almas, que los demonios son nuestros enemigos rabiosos, que todos han conspirado para perdernos eternamente, porque son tan crueles en su rabia, que no se aferran solamente, como los enemigos de la tierra, a quitarnos la vida del cuerpo, que tarde o temprano debemos perder, o a arrebatarnos nuestras posesiones, nuestro honor, nuestros amigos, atontan nuestra alma para privarla de un imperio eterno, para quitarle una alegría y un honor completos, y para comprometerla en tormentos que el hombre nunca ha visto, que el oído nunca ha oído, y que el espíritu nunca ha podido imaginarse, y esto por una eternidad, para hacernos sufrir esos inconcebibles tormentos, en ira y desesperación constantes, tanto como Dios sea Dios. Por eso, en la Escritura, para darnos una pequeña idea, se les llama lobos, leones y dragones, y su crueldad nunca puede explicarse suficientemente bien. Esta rabia va acompañada de tal poder, que leemos en el capítulo 41 del libro de Job, capítulo 5, versículo 24, que no hay fuerza en la tierra que le sea comparable, y que el diablo no teme a nadie. Todos los hombres unidos no podrían resistirlo sin una ayuda especial del cielo, y los millones de soldados en batalla no serían a este espíritu más que un poco de paja que se lleva el viento. Por eso, en la Escritura se llama a estos ángeles de la oscuridad poderes, son nombrados príncipes y gobernadores de este mundo corrupto. La mayoría de los hombres se han sometido por el pecado a su odiosa tiranía. A su rabia y a su fuerza hay que añadir una infinidad de trucos maliciosos que utilizan para seducirnos, con invenciones tan sutiles y tan malvadas que los más sabios han sido engañados, y los más iluminados han caído en la ceguera.
Por eso el apóstol llama al diablo aquel que tienta. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, y el nombre que le da el Evangelio es el de tentador. Mateo, capítulo 4, versículo 3. En la Escritura se le sigue nombrando, a veces dragón y serpiente, a veces cazador, mentiroso, y padre de la mentira, espíritu de error y vértigo. La serpiente, cuya figura había tomado, es el más astuto de los animales, como leemos en el Génesis, y habiendo engañado a nuestros primeros padres con sutileza, ha continuado en el curso de todos los siglos tentando a los hombres por este camino, viendo que es el medio más limpio para derrotarlos, y para llevar a cabo sus más crueles planes. La duración de los tiempos solo le hace más hábil con sus trucos, y de ahí viene que las últimas herejías son normalmente las más sutiles. Las tentaciones de las que se sirve se vuelven cada día más y más peligrosas, y eso es lo que debe darnos razón para temblar, ya que nos volvemos más débiles y nuestros enemigos más temibles. Como, le decía un día el gran Pacomio, puedes prever las cosas dando un paso adelante de mí para llegar a mis religiosos. ¿No sabes que solo Dios conoce el futuro, o aquellos a los que le gusta revelarlo? Es verdad, indica este demonio, no lo sé, pero la gran experiencia que tengo de las cosas me da conjeturas tan fuertes, que a menudo las preveo con facilidad antes de que hayan ocurrido. Es un enemigo que los hombres tienen desde el principio del mundo, y que desde hace 6 o 7 mil años se ha entrenado día y noche sin descanso para ponerles obstáculos en todas las cosas. San Antonio vio un día el mundo lleno de trampas, el aire, la tierra, los mares y el resto de las aguas. Hay trampas tendidas para la pérdida eterna de las almas, en los desiertos y soledades, en medio de las ciudades y asambleas, en los palacios y castillos, en las cabañas más pequeñas, en los honores y las bajezas, en los placeres y los sufrimientos, en las riquezas y la pobreza, en los claustros y en el mundo, en el beber, en el comer, en las vigilias, en el dormir, en los ejercicios más santos. Este enemigo tiene dardos y flechas listos para disparar en todo tipo de lugares y en todo tipo de personas. Él desliza la murmuración en las entrevistas, los pensamientos sucios en las conversaciones entre personas de distinto sexo, cuando se nos dice algo que nos hace enojar, al mismo tiempo nos lleva a la ira o a la venganza. Se pone en todos los sentidos, toma todo tipo de figuras. A veces, como señala San Agustín, tomará la forma de un lobo, y otras veces la de un cordero. En algunas ocasiones, viene a vencernos en medio de las tinieblas, y en otras, nos ataca a mediodía. Hay un demonio en la Escritura llamado el demonio del mediodía, Salmo 90, versículo 6. Se adapta perfectamente bien a nuestros estados de ánimo, y desde nuestra infancia estudia nuestras inclinaciones, se preocupa por la inclinación de nuestra naturaleza, por lo que domina más en nosotros, y es allí donde despliega especialmente su gran batería, como un general del ejército, bien experimentado en la guerra, que ataca una ciudad por el lugar menos sostenible. Él nos toma por nuestras debilidades, hace nacer 1000 oportunidades de vincular amistades entre aquellos que son inclinados al amor, lleva a la impureza y a los placeres de la vida a las personas de sangre caliente, los violentos, a la venganza, los melancólicos, a la tristeza, al desánimo, a la desesperación, los coléricos, a las peleas, los flemáticos, a la pereza, los tímidos, a la avaricia, las naturalezas elevadas, a la ambición de cargos y de honores. Tiene en sus trampas cebos para tomar todo tipo de personas, dándoles según la inclinación de cada uno, y según el estado de ánimo que él advierte dominar aún más. Para triunfar mejor, solo muestra lo que es agradable en los honores o placeres, ocultando sutilmente el mal que se encuentra allí, como el pescador su anzuelo en la comida que prepara para los peces. Impide que los voluptuosos piensen en las enfermedades infames, en la deshonra, en la disipación de los bienes, que siguen a la impureza. Hace lo mismo con todos los demás vicios, solo llena la imaginación de lo que agrada al estado de ánimo, y aparta la vista de la desgracia eterna, que es el gran mal, y el soberano y único mal, que está escondido en este bien aparente y engañoso. Si observa que no gana nada con una tentación, porque a veces el alma,
con la ayuda de la gracia, vela extraordinariamente por ella, la ataca con varias. Imita a los tiranos que, queriendo pervertir a los cristianos y hacerles renunciar a su santa fe, se valían de todo tipo de medios para tener éxito en su empresa, a veces proponiéndoles hermosas alianzas, de ricos partidos, la dulzura de los placeres de la vida, a veces los cargos gloriosos y una fortuna elevada. Y cuando estos generosos mártires se hacían impenetrables a todo lo que podía agradar a los sentidos, intentaban vencerlos con el miedo a los tormentos y todo lo más horrible en este mundo. Así, el demonio hace la guerra a los hombres con todo lo que puede encantar los sentidos o satisfacer el espíritu, y cuando no gana nada por esta vía, toma la de las penas, ya sea externas o interiores. Se sirve de enfermedades, de pérdidas de bienes, de reputación, de abandono de nuestros amigos, del maltrato que se nos hace, de las contradicciones que tenemos, de las tristezas, de los problemas, de nuestros malos humores, de las angustias interiores, de disgustos, de escrúpulos, y de otras penas muy grandes que nos hace llevar con respecto a Dios y a los hombres. Una de sus grandes ocupaciones es tomarse bien su tiempo, así intentará la impureza en el tiempo en que uno estará más inclinado a ella, y tan pronto como note alguna emoción violenta en los sentidos, en una ocasión en que el tiempo, el lugar o la persona lo harán más fácil, en algún encuentro en el que será más difícil defenderse de él, como, por ejemplo, cuando una muchacha privada de todo socorro ve su pudor combatido por las ofertas que se le hacen para que se sienta cómoda, o bien llevará al pecado cuando se está menos en guardia, en un lugar de campo donde hay menos ayuda espiritual, el día que no se haya hecho la oración, se habrá liberado de sus otros ejercicios espirituales, en el tiempo de la tibieza, del abatimiento, de la inquietud, del desaliento, cuando hace algún tiempo que no se ha acercado a la confesión y a la comunión, o en el estado de privación de los gustos y consolaciones sensibles. A veces esos espíritus desafortunados fingen retirarse, como esos generales del ejército que levantan el asedio de una ciudad para volver sobre sus pasos y tomarla cuando menos lo piensen. Se ocultarán durante mucho tiempo para hacer su trabajo mejor. Por ejemplo, verás a personas de distinto sexo, casadas o no, quienes entablarán fuertes amistades sin mala intención, y a veces pasarán años enteros sin que unos ni otros piensen en el mal. Los demonios no los tientan, porque como son personas que temen a Dios, lamentarían su amistad si notaran el peligro. Pero cuando ven los corazones bien tomados, y la familiaridad bien establecida y sin miedo, para entonces hacen sus esfuerzos, y a menudo con éxitos que son demasiado funestos. De este modo, permitirán participar en el juego, en las diversiones, en las bellas compañías, en la lectura de las novelas, en la buena comida y cosas similares, como el baile o los paseos un poco libres, y en todo esto trabajarán para que las almas no se den cuenta de que el espíritu de devoción se ralentiza en ellas, hasta evitarán varias faltas que se podrían cometer, para que estas personas, muy comprometidas, difícilmente puedan desligarse, lo que podrían hacer con facilidad en el principio, y siendo así tomados, intentan con fuerza y les hacen sentir, pero demasiado tarde, el peligro en el que se han expuesto sin haberlo reconocido. Divierten con una falsa paz a muchos de los que están en el vicio o en el error, haciéndoles hacer muchas limosnas, mortificaciones, oraciones y obras similares, proveyéndoles hermosas luces, consolaciones sensibles, una tranquilidad de conciencia aparente, y engañan de esta manera a varias personas que están en la herejía, y que permanecen atrapadas en ella por estas hermosas apariencias de virtud, que sirven incluso a los demonios para atraer a los que estaban lejos. Por eso las herejías que se enmascaran de la piedad son mucho más peligrosas que las que el puro libertinaje introduce. Conocí a un siervo de Dios, atormentado por desafortunadas tentaciones, y al mismo tiempo fuertemente inclinado a abrazar una opinión herética. Desde que deliberaba de alguna manera de tomar esta opinión, todas sus tentaciones lo abandonaban. Estos espíritus del infierno se valían de esta astucia para persuadirle de que podía seguir este sentimiento en buena conciencia. A menudo utilizan esta dirección para quitar el remordimiento de conciencia de los que abandonan la religión católica, haciendo que ya casi no lo sientan,
y llevándolos a la práctica de muchas acciones aparentemente virtuosas. Los siguen utilizando con respecto a ciertas almas que, temiendo su pérdida, a causa de algún pecado mortal en el que están comprometidas, procuran apaciguar su conciencia con buenas obras, y quitarse así, si pueden, el justo temor de su condenación. Estos espíritus desafortunados estudian, en la medida de lo posible, los designios de Dios sobre un alma, para darle un cambio en los caminos de la gracia, sacándola de aquello a la que está llamada. Harán ingresar al claustro a quien está llamado a servir a la Iglesia en el mundo, y dejarán a quien está llamado al claustro, seguir siendo sacerdote viviendo con los seculares. Si notan una gracia extendida en una persona, y una gran vocación para trabajar en varios lugares por el bien de las almas, tratarán de detenerla en alguna curia, en cualquier prebenda, o en cualquier otro beneficio que solicite residencia. El santo hombre Ávila, bien iluminado por esta verdad, no quiso jamás aceptar las propuestas que le hizo un gran prelado para detenerlo en su diócesis. Tal acto mostró claramente que la gloria de Dios estaba interesada. Fue también la causa que presionó a varios grandes personajes de la Compañía de Jesús, como se relata en su historia, para resistir a las poderosas demandas que el emperador les hacía de asumir obispados, además de la razón particular que tienen por otra parte, porque, decían, es necesario, decía el difunto San Vicente de Paúl, un clérigo de gran piedad, que dejaba una curia que su tío quería darle, para entrar en la congregación de la misión es necesario, digo yo, ser párroco del mundo. Hay otros cuya gracia no es tan amplia, que aceptarán demasiados empleos, y les agotarán, haciéndolos no aptos para las funciones más rigurosas que Dios les pide. Hay directores que tienen gracia para las almas que comienzan por los caminos de la virtud, hay algunos que tienen gracia para las almas avanzadas, algunos que tienen talentos admirables para las que están en los caminos más perfectos. En nuestro siglo se ha observado que uno de los más grandes siervos de Dios que ha aparecido en él tenía una gracia prodigiosa para las almas más perfectas, y muy poco o nada para la conversión de los pecadores. Se encuentra también con personas santas que tienen bendiciones increíbles para sacar las almas del pecado, pero que tienen poco para conducirlas a una santidad destacada. Es una cosa rara encontrar uno cuya gracia se extienda a todo tipo de estados. La ocupación de los demonios es aplicar a los directores fuera de sus gracias, y hacerlos emprender o demasiado o muy poco, en el cuidado de las almas que Dios les envía. Un gran hombre de nuestro tiempo, bastante conocido por varios tomos de meditación que dio al público, decía a una persona que le preguntaba, no oigo nada en este camino. Y otro religioso de esa misma congregación respondió a una persona que le preguntaba sus sentimientos sobre su estado, solo tengo luces hasta entonces. Eran almas verdaderamente de Dios, que, a pesar de la alta estima en la que estaban, no se ruborizaban al confesar que había ciertos estados en la vida espiritual en los que no tenían entradas para guiar a los demás. Estos espíritus artificiosos inspiran soledad a los que la gracia lleva a los empleos exteriores para el prójimo, y dan inclinación por la vida conversacional a los que atrae a la jubilación. Oh, ¿cuántos?, escribió en una de sus epístolas, el santo hombre de Ávila, que ya hemos citado, ¿cuántos hay que toman las órdenes sagradas y se meten en el sacerdocio por las instigaciones de los demonios, que ven bien sus defectos y sus inclinaciones viciosas, saben bastante de las profanaciones y sacrilegios que ocurrirán, cuando estos sacerdotes se vean obligados a celebrar casi todos los días el santo sacrificio de la misa? Muchos de ellos se habrían salvado en el matrimonio. Tientan a los padres, madres y familia por amor al bien o al honor, para obligar a sus hijos a asumir estados en los que Dios no los llama, así se les hará entrar en el estado eclesiástico, o en un claustro, para alivio de la familia, o para tener honor. Por estos mismos motivos se les presionará a aceptar un cargo de magistratura, aunque no tengan, o la ciencia requerida, o la aplicación necesaria para cumplir dignamente los deberes de un buen juez, de un buen abogado, o las obligaciones de otro cargo que se les asigne. La mayoría de la gente hace cualquier otra cosa que no deberían, por los engaños de estos espíritus malvados.
Si no pueden apartarnos de los caminos de la gracia, se involucran, haciéndonos hacer las cosas de un modo diferente al que Dios quiere. Dios pide de un alma los ayunos, las vigilias, el ejercicio de la santa oración. Ellos lo harán ayunar demasiado, velar demasiado, orar demasiado. Es, dice el piadoso Granada, una tentación ordinaria a quienes comienzan a servir a Dios, y que a menudo se rinden por exceso inhabilitados para lo que deberían o podrían hacer en el futuro. Se aseguran de que no se perciba el daño que se hace a la mente y al cuerpo, con el fin de arruinar a una y al otro con más ocio, bajo el pretexto de que no se les incomoda con estas prácticas. Dios pide la perfección, la impulsan con un afán natural, que viene solo del amor propio. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ellos mezclarán la inquietud, el desaliento, el dolor y el resentimiento. Dios pide que trabajemos en nuestra santificación, con la ayuda de su gracia. No olvidarán nada para ponernos impacientes, para desalentarnos, hacernos ver, por las repetidas culpas que cometemos, que es algo que nos parece imposible. Harán todo lo posible para hacernos ir por delante de la gracia, o después, haciéndonos hacer las cosas fuera de los tiempos que Dios ha ordenado. Es necesario hacer el bien, y hacer lo que Dios quiere de nosotros, en el modo que Él quiere, en el tiempo que Él ha ordenado. Ciertamente San Felipe Neri estaba llamado al sacerdocio, pero la orden de Dios sobre él era que entrara en él en una edad ya bastante avanzada. Tampoco quiso entregarse a las oraciones que le dio para tomar las órdenes sagradas antes de aquel tiempo. El adorable Jesús había venido al mundo para sacrificar su vida divina por la salvación del mundo, huyó y se escondió hasta que llegó el tiempo prescrito por su Padre Eterno. Él ha puesto los tiempos y los momentos en su poder, dice este humilde Salvador, así que no nos corresponde a nosotros advertirle o retroceder cuando ha llegado. Este amable Maestro debía morir, pero debía morir en el tiempo que su Padre Eterno había ordenado. El silencio es una virtud, sin embargo San Francisco lo reprendió en uno de sus religiosos, había exceso. Dios pide de las almas el ejercicio de la santa oración. Los demonios se detendrán en la oración hablada, o en la meditación, las que atraen el Espíritu Divino para la contemplación. Ellos elevarán a otros a la contemplación, quienes todavía deben caminar por el camino del discurso. Ellos harán pasar de la contemplación activa a la pasiva a las almas que el Espíritu de Dios no introduce. Las que son introducidas, les darán y causarán miedo. Ellos darán consuelo sensible para sacar de la fe pura o para debilitar las fuerzas del cuerpo, ocuparán demasiado la imaginación y la mente, e intentarán estropear el cerebro. Se transfigurarán en ángeles de luz mediante falsas visiones, revelaciones, palabras interiores, y sus trucos son tan artificiales, que harán que su operación, que a veces es tan sutil, parezca puramente intelectual, que en apariencia parezca que los sentidos exteriores e interiores no tienen ninguna parte, y que sea una operación sobrenatural y por obra del Espíritu de Dios, para que se confíe en ella y caiga más fuertemente en la ilusión. Dios quiere que nos confesemos, ellos nos harán acercarnos a este sacramento por amor propio para ser aliviados cuanto antes de nuestras culpas, no tanto por amor a Dios y al movimiento de la gracia, sino por amor a nosotros mismos, incluso porque la soberbia tiene pena de verse en este estado humillante. También estas personas que se acercan de esta manera caen aún más pesadamente. Podemos confesarnos todos los días, y varias veces al día, lo que algunos santos han hecho, pero tenemos que hacerlo como ellos. Dios pide que se comulgue. Los demonios impedirán la frecuentación de este sacramento de amor o harán que se acerquen con demasiada frecuencia las almas que no tienen las disposiciones necesarias, y a veces incluso a las que les atrae un movimiento secreto de su autoestima, aunque no lo vean. Un escolar, un regente, un predicador, un juez, un obispo, deben hacer el ejercicio de sus funciones, y dedicarse a las obligaciones de su estado. Los demonios, bajo el pretexto de jubilarse, de desprenderse del mundo, de la aplicación a la oración, los harán que dejen su estudio, el cuidado de los procesos, la atención a su diócesis, y por otra parte, bajo pretexto de estudios, de negocios,
de los grandes cuidados que pide el episcopado, los ocuparán afuera completamente, y el prelado, el juez, el predicador no harán más que estudiar, hablar de negocios, conversar con los hombres, sin dar casi tiempo a la oración y a la conversación con Dios. Oh, Dios mío. A cuánta miseria no se reduce el corazón humano por las astucias de estos ministros del infierno, incluso en los caminos más espirituales. El venerable Padre Juan de la Cruz, personaje de admirable santidad, nos enseña que se encuentra en aquellos mismos que tienden a la perfección, una secreta satisfacción de sus buenas obras, un deseo de dar lecciones de la vida espiritual, una picazón para hablar de ello. Los demonios, dice este gran maestro del camino de la perfección, los llevan a hacer muchas buenas obras por amor propio. A veces hacen ver su devoción con signos externos, como gestos, suspiros, y hablan con facilidad de sus virtudes, aunque con dificultad hasta en el confesionario para declarar claramente sus pecados. En algunos momentos, no tienen en cuenta sus faltas, y en otros, se entristecen demasiado. Les cuesta elogiar a los demás, y se les elogia con facilidad. Nunca se contentan con los dones y las gracias de Dios, de consejos, de opinión, de libros, se encargan de piezas curiosas de devoción. Cuando no tienen una devoción sensible, se enojan consigo mismos y con los demás. Se irritan contra los vicios de los demás con celo inquieto, y los toman de nuevo en ese celo. Quieren ser santos en un día, y tienen deseos tan naturales e imperfectos de la perfección, que cuanto más buenos propósitos tienen, más caen. Tratan de adquirir gusto en sus ejercicios, se dejan llevar por los excesos de austeridad, que a veces ocultan a sus directores, impugnarán con sus padres espirituales para hacerlos entrar en lo que sienten. Se relajan y se afligen cuando se les contradice, y creen que no todo va bien cuando se les saca de sus prácticas. Piensan que no entienden sus caminos cuando se resisten a sus pensamientos. Desearían que Dios hiciera su voluntad, ¿de dónde viene que piensen que lo que no les gusta no es la voluntad de Dios? Tienen envidia del bien espiritual del prójimo, y soportan con dolor verse adelantados en los caminos del espíritu. Por último, su gusto no es por la cruz y la pura mortificación, el sacrificio de sí mismos y la aniquilación completa. No es que, en las penas, los demonios no interfieran, invitando a desear cruces a veces, previendo bien que algunas almas no las aprovechen, o empujándolas a obtenerlas, lo que no sucede por orden de Dios, es fácil sucumbir ante ellos, o dándoles motivo para aumentar las que provienen de la divina providencia. Por ejemplo, Dios enviará algunas penas de espíritu, que hay que llevar con paciencia y resignación. Ellos llevarán a las personas que las sufren a soñar, a reflexionar demasiado y, por consiguiente, a acrecentarlas por sí mismas. Como ellos esconden el mal que se encuentra en los placeres ilícitos, quitan la vista del bien que está encerrado en las penas, solo muestran lo que puede hacer sufrir, con el fin de llevar impaciencia, aburrimiento, desesperación, a los murmullos contra la conducta divina. Ellos trabajan intensamente para llevar a las almas al desaliento, haciéndoles ver sus males sin remedio, haciéndoles ver solo la vida presente y presionándolas hasta el extremo. Más aún, dan tentaciones dolorosas con respecto a Dios, con penas contra la fe, con pensamientos que son reprobados, con dudas del consentimiento al pecado, confundiendo la imaginación y dejando al espíritu inquieto, porque no se sabe si se ha consentido o no a la tentación, dando escrúpulos sobre las confesiones que se piensa que nunca se han hecho bien, haciendo repetir confesiones generales mal a propósito, y a menudo las confesiones ordinarias, por el miedo que se tiene de no haber dicho todo o de haberse explicado mal, teniendo el corazón en la angustia, porque, como son espíritus fuera de toda esperanza, fuera de todo orden, y siempre en inquietudes inexplicables, los efectos que producen son propios de su estado infeliz. Ellos causan problemas, desaliento, tristeza y desorden donde quiera que estén, y si no pueden hacer a los hombres compañeros de su miseria en la otra vida, al menos tratan de hacerlos partícipes en la vida presente. En las contradicciones externas, levantan a nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas a las que hemos obligado, como se ve en la esposa de Job,
a irritarnos, representándonos en la imaginación sus ingratitudes e injusticias. A veces, Dios lo permite así, se apoderan de la imaginación de la gente buena, incluso de tal modo que les hacen ver las cosas de una manera diferente de lo que son, haciendo inútil por este medio todo lo que se puede decir y hacer al contrario. Este santo, el padre Juan de la Cruz, fue envenenado por los religiosos de su orden y extrañamente maltratado, incluso le quitaron el hábito de religioso como a un incorregible. Nos sorprende que un gran siervo de Dios haya sido tratado de este modo por gente de bien, pero no hay que sorprenderse de ello. Dios, que tenía la intención de hacer de él un hombre de sufrimiento, permitió al diablo ejercerlo cruelmente, y para este fin estos espíritus de artificio solo lo hacían ver a los religiosos que lo atormentaban como una persona desobediente y no sumisa, y estos pensamientos no faltaron de apariencia, porque en un capítulo que se había tenido en la orden, varios valientes religiosos, superiores en cargos y doctrinas, y considerables por sus cualidades, habían ordenado que el padre Juan de la Cruz no se empleara más en los asuntos que había comenzado, así solo se le miraba como rebelde. No faltaba decir que sus consejos, por buenos que fueran, eran rechazados, ya que se le impedía pensar más en ellos, que, además, era una persona sin comportamiento, que en la Orden del Carmelo, no era más que un estruendo y una confusión por su celo indiscreto y arrebatado. Todo lo que se alegaba, por el contrario, no se consideraba de ninguna manera. Pero esta verdad es muy notable en la última persecución que sufrió al morir, por parte del prior de la casa donde estaba enfermo. Este prior, aunque religioso reformado, y en el comienzo de una de las reformas más santas que ha habido, en un tiempo en el que las primicias del más puro espíritu de esta santa orden fueron comunicadas en abundancia, interpretaba de un modo extraño todas las acciones del hombre de Dios, lo que le daba motivos a ejercerlo fuertemente. Es asombroso que su provincial, pasando por este monasterio, hiciera lo que pudo, y por su autoridad y sus razones, para suavizar el espíritu de este prior, pero todo esto en vano. El demonio, que estaba en su imaginación, la mantenía llena solo de ciertas especies que le hacían ver las cosas de otra manera que no eran. Por último, un poco antes de que el hombre de Dios expirara, al haberse retirado el demonio, este superior estaba asombrado por lo que había hecho. No había sucedido nada nuevo, todas las cosas estaban en el mismo estado, solo el demonio se había retirado. Las más pequeñas imperfecciones dan gran control a estos espíritus apóstatas. Las cosas más insignificantes, como se observa dignamente en la vida de San Juan Crisóstomo, recientemente entregada al público, les bastan para excitar pasiones violentas contra quienes les hacen la guerra, tratando de restaurar los muros de la Iglesia en su primera pureza. Las más mínimas acciones de un fiel siervo de Dios pueden servir a los príncipes de las tinieblas, de fundamento y de apertura a una gran persecución, y saben envenenar las cosas más inocentes. Si los obispos y los sacerdotes que vivieron en el tiempo de la persecución murieron en defensa de la fe, los obispos y los sacerdotes solo pueden ser perseguidos, después de la paz de la Iglesia, por la defensa del vigor de la disciplina. Los demonios hacen en la imaginación lo que algunos espejos hacen a nuestros ojos, magnifican las especies, y pueden hacer que los átomos parezcan altas montañas. También hacen que las cosas se vean, como ya hemos dicho, de una manera distinta de la que son, como esos vasos que representan objetos de un color totalmente distinto del que tienen. Ellos te dan ideas muy falsas de la verdadera devoción, ellos la hacen poner donde no está, en ciertas prácticas, en luces y movimientos sensibles, ellos no la hacen poner donde está, en una voluntad resuelta de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, y en la manera que Él quiere. Persuaden a la gente del mundo de que solo es buena para los claustros, y la hacen parecer de tal manera que no les es posible practicarla. Sus artificios harán que los que viven en el siglo la consideren imposible, para quitarles el pensamiento, o la representan tan horrorosa, que no tienen el valor de abrazarla, o le imponen los defectos de los que la profesan, para denigrarla. Como todos están en la malignidad, deslizan en los espíritus una inclinación maligna,
que les hace encontrar veneno en las acciones más santas, y los lleva a interpretar mal las obras del prójimo, al contrario de la verdadera caridad, que piensa en el bien de cada uno, y que, cuando no puede aprobar la acción, excusa al menos la intención. Es uno de los males más comunes del mundo, creer en el bien con dificultad, y pensar en el mal con facilidad. Si no se puede culpar a una vida virtuosa, que nos sirve de reproche, atacamos el interior, y penetrando en el fondo del corazón, que solo Dios conoce, se le acusará de hipocresía y de disimulación. Santa Teresa relata que la Santa Señora de Cardona hablaba con facilidad de sus gracias, y decía simplemente sus virtudes. Ella mira este hecho como el de un alma que solo veía a Dios, sin considerarse a sí misma. Otra la habría condenado de vanidad, y habría sospechado que esta virtuosa dama buscaba la estima de las criaturas. El padre Causín, en su Corte Santa, reflexionando sobre esta verdad, que debemos ser muy cuidadosos al juzgar las acciones del prójimo, después de haber alabado altamente la conducta del gran San Francisco de Sales, nota que una mente crítica habría encontrado algo que objetar. Por ejemplo, dice este elocuente autor, el santo testifica que el recuerdo de la señora de Chantal, de gloriosa memoria, le es tan querido, que piensa a menudo en ella con afecto, e incluso en el altar santo. Un espíritu exigente no aprobaría que la imaginación de un hombre santo estuviera llena del recuerdo de una mujer, sin embargo, se aplicaba por gracia. Pero leemos de algunos santos que pedían a Dios que nunca se acordaran, ni siquiera en sus oraciones, de las mujeres que se lo encargaban. Era su gracia utilizarlo de esta manera, pero los caminos que el Espíritu de Dios tiene en la conducta de sus santos son tan diferentes, que al pobre espíritu humano se le hace un abismo. Cuando los demonios prevén grandes socorros para las almas, bendiciones especiales sobre una ciudad, una diócesis, una provincia, provocan grandes persecuciones contra las personas de las que Dios quiere servirse. No olvidan nada para denigrarlos y horrorizarlos, y no solo maltratan a las personas empleadas en las administraciones públicas, sino a las más retiradas y más solitarias, cuando observan una virtud extraordinaria, porque estas almas, dice Santa Teresa, nunca van al cielo solas, salvan y santifican a muchas personas con sus oraciones y con su unión con Dios. Un religioso descalzo de nuestro tiempo llevó una vida solitaria en el Monte Carmelo, imitando a los antiguos padres que se retiraban a las soledades más apartadas, para pasar algún tiempo en un entero alejamiento de los hombres. Es una cosa impresionante enterarse de la rabia de los demonios contra este siervo de Dios. Si conjeturan que la piedad de un alma sólidamente virtuosa, y las gracias extraordinarias que el cielo le ha concedido, deben dar grandes frutos en la Iglesia, ellos trabajarán para darle fama a alguna criatura engañada, la harán pasar por santa, y después descubrirán sus engaños, para que juzguen que lo mismo sucede con las que están movidas por el Espíritu de Dios, y con eso impedir el bien que puede suceder. Si ven que la devoción se establece en un país, por la práctica sólida del uso frecuente de los sacramentos, del ejercicio de la oración, de la unión con Dios, harán caer en algunas culpas a algunas de las personas que profesan devoción, y luego harán gritar contra la comunión frecuente, contra la oración, y otras prácticas de piedad, harán ridículos a los devotos, y harán los últimos esfuerzos para oponerse a los designios de Dios. «Oh mi Señor», exclama la seráfica Teresa, «qué gran pena». Si una persona es engañada en los caminos de la oración, se grita, se hace mucho ruido, y no se ve que para una persona que se extravía, toma mal la oración, miles de almas se condenan por no hacerlo. El piadoso Grenade, en su memorial, hace un capítulo en el que muestra que a menudo es un gran abuso gritar tanto contra los abusos de la comunión frecuente. No es que no se les deba culpar y tener horror, sino que no se toman precauciones, dice este sabio maestro de la vida espiritual, que bajo pretexto de algunos abusos que se cometen, se impide no solo los grandes progresos de las buenas almas en la virtud, por el uso frecuente de la comunión, pero también, y esto es lo que es grandemente considerable, mucha gloria volvería a Dios. Nuestro Señor reveló a Santa Gertrudis que los que impedían la frecuente comunión le arrebataban sus delicias.
Santo Tomás enseña que la comunión diaria era un precepto en los primeros siglos. El Santo Concilio de Trento desea que se restablezca su uso. Es necesario examinar a las personas que reciben todos los días la Sagrada Comunión, para que no se haga un mal uso de ella, pero desaprobar un uso tan establecido en la Iglesia primitiva, y que el último Concilio General quisiera poder ser restaurado, es un efecto del odio que los espíritus del infierno concibieron contra este misterio de amor. Un gran siervo de Dios ha notado sabiamente que hay algunas personas en las que los demonios están como dentro de su fortaleza, y por medio de las cuales hacen más peligrosas sus tentaciones. Hay personas cuyos enfoques llevan a la impureza, otros a la venganza, otros a la vanidad. Los demonios están en los ojos de algunas personas, en sus cabellos, en sus manos, y hacen que todo lo que estas personas hacen tan agradable, su voz, sus palabras, el movimiento de sus ojos, sus gestos, que es difícil no ser tomado allí. A veces nos sorprende ver a los desafortunados aferrarse a criaturas bastante imperfectas y dejar a sus mujeres que son hermosas y agradables. A menudo esto sucede por la operación secreta de los demonios, que ponen encantos para los corazones en los miserables que naturalmente deben dar aversión. Un enfermo que estaba a punto de morir estaba en una gran paz. Uno de sus amigos, hereje, entra en su habitación para visitarlo, al mismo tiempo él se encontró muy tentado contra la fe. Los demonios, que no tenían poder en este lugar para luchar contra este pobre enfermo, se encontraron en este hereje como en su fortaleza para atacarlo. Aprendí esto del difunto M. Gaufre, digno sucesor del padre Bernard, de gloriosa memoria, y esto merece ser notado, para no dar lugar a que los demonios nos tienten, especialmente en la hora de la muerte, teniendo cuidado con las compañías que frecuentamos. Digamos aquí que como los demonios nos hacen duras batallas por las personas que son suyas, también el Espíritu de Dios nos da gran ayuda por las almas que Él llena. La beata Ángela de Foligno, haciendo un viaje devocional, fue favorecida con dones extraordinarios, y nuestro buen Salvador le reveló que si hubiera tomado otra compañía que la que tenía, que era una persona de virtud, habría sido privada de todas estas gracias. Nada más pernicioso que una conversación con los malos, nada más útil que la que tenemos con la gente buena. Por último, la gran devastación de estos espíritus malditos es el establecimiento de la herejía. Por esta cuestión usan sus artimañas, comienzan con las cosas que no pueden sorprender tanto a primera vista. Incitaron a Lutero para gritar contra las indulgencias, pero lo hicieron empezar con los abusos de las indulgencias, de las ceremonias, e insensiblemente llegaron a la fe. Santa Teresa enseñaba que una gran valentía era absolutamente necesaria en la milicia espiritual, y es verdad, ya que nuestros enemigos no solo son terribles en su fuerza, crueles en su furia, extraordinariamente temibles en sus artimañas, sino infatigables en su persecución. Toda su ocupación es sorprendernos, velan por nuestra perdición mientras dormimos. Nuestros enemigos, dice San Agustín, siempre están atentos a nuestra ruina, y nosotros estamos siempre en el olvido de nuestra salvación. Ellos están constantemente vigilando para hacernos morir de muerte eterna, y nosotros estamos continuamente dormidos cuando se trata de salvarnos. El sueño y la comida, así como los demás cuidados que nos cansan, nunca los fatigan, porque no los necesitan, están siempre bajo las armas día y noche, y durante toda nuestra vida, y ellos nunca los dejan. Si ellos dan alguna apariencia de paz o de tregua, es solo para hacernos mejor la guerra, y para combatirnos con más fuerzas y más éxito. Además, son espíritus puros, tan rápidos como nuestros pensamientos, que entran por todas partes, que nos siguen a todas partes, a quienes nada está cerrado, por más que pongan puertas y cerraduras en sus habitaciones y en sus gabinetes, el ingreso de ellos no deja de ser libre, y como son invisibles, los combaten sin ser vistos, los golpean, y ustedes no ven a nadie, están con ustedes meditando sobre su perdición, y ustedes no saben nada al respecto, sus armas son invisibles, lo cual supone lo bastante difícil que es defenderse de ellas. Nos tientan en todo tiempo,
y Cassien nos enseña que los padres del desierto conocían por experiencia que en los tiempos más santos sus tentaciones eran más grandes, como, por ejemplo, durante la temporada santa de la Cuaresma. Sus ataques se vuelven más violentos a medida que aumenta el amor de Dios. Desde el momento en que se comienza a servirle, hay que prepararse para la tentación, y no hay que sorprenderse, para entonces se declara la guerra. Antes no se molestaban, manteniendo el alma bajo su tiranía. Los santos se ven a menudo al borde del precipicio, por la violencia de sus tentaciones. Son estos, dice Cassien, a menudo tentados por los deseos de la carne. Este faraón infernal abruma con trabajos a quienes tratan de escapar de su cruel dominación. No hay lugar que nos libre de esta guerra, nuestros templos y los lugares más santos no nos preservan de ella, se deslizan por todas partes. En la soledad hacen caer al pobre Lot en la impureza, que se conservaba casto en medio de una ciudad llena de las más monstruosas impurezas. No hay edad en la vida que nos ponga a cubierto de sus ataques. Un gran y excelente solitario, habiendo resistido a sus tentaciones en su juventud, amando mejor quemar su cuerpo en el fuego material que abandonar su alma a los fuegos de la impureza, y venciendo la clase de descaro de una mujer que tendía trampas a su pudor, siendo mayor de 60 años, se dejó vencer por medio de una criatura poseída por ellos. Consideremos este ejemplo por cierto, y temblemos. Un joven, que en la flor de su edad había ganado tan gloriosos triunfos, se deja vencer, y esto en la vejez, después de tantos ayunos y mortificaciones, con el cuerpo consumido de grandes austeridades, después de tantas victorias ganadas durante el curso de tantos años, después de una vida celestial, tantos dones extraordinarios, tantas gracias milagrosas, se deja vencer por una mujer que estaba poseída, lo que debía dar horror. Y después de expulsar al diablo de su cuerpo, uno de sus cuidados es cansarnos por la duración del combate, y la experiencia hace ver que sucumbimos al final, después de haber resistido mucho tiempo. Un alma será fiel a sus ejercicios, a pesar de todos los disgustos y repugnancias que pueda tener, aunque no tenga ningún sentimiento, y no lleve más que penas, al final el aburrimiento la abruma, y cede a la tentación. Se someterá a los buenos consejos que se le dan, y guardará inviolablemente las órdenes que se le prescriben, al final hará lo que le plazca, y cederá a sus pensamientos y a sus inclinaciones. Cuando esos espíritus desgraciados vean que no pueden ganar nada, van a tomar nuevas fuerzas, asocian demonios aún más poderosos y malignos, y vuelven a la batalla, a menudo destruyendo a los que antes habían triunfado. Después de todo, su número es increíble. San Bernardo dice que los demonios, que son los simios de la divinidad, se comparten, para que todos los hombres tengan un ángel malo, como tienen uno bueno. San Gregorio de Niza tiene el mismo sentimiento. San Antonio solía decir que millones de demonios recorrían toda la tierra. San Hilarión, su discípulo, decía lo mismo y relataba sobre este tema la historia del Evangelio, que nos enseña que solo un hombre estaba poseído de una legión, es decir, de 6.666. El glorioso Santo Domingo liberó a un desgraciado poseído de 15.000 demonios, que habían entrado en su cuerpo en castigo por las burlas que había hecho de los 15 misterios del Rosario. Esto merece ser considerado por aquellos que se burlan de las asociaciones establecidas con autoridad legítima. Pero consideremos cuántos enemigos conspiran para matar a un solo hombre. San Jerónimo, sobre el capítulo 6 a los Efesios, declara que es una opinión general de los doctores, que el aire está lleno de estos enemigos invisibles. Después de eso, vamos a prestar un poco de atención a los peligros en los que estamos expuestos con tales enemigos en nuestros brazos. Pero, al mismo tiempo, consideremos lo que somos, los que tenemos que luchar contra esas fuerzas. Vivimos en medio de la noche, y en el mediodía de la gracia, ni siquiera vemos, cegados, como somos de nuestras pasiones. Caminamos por lugares llenos de precipicios eternos, y por caminos tan resbaladizos, que a los más santos les cuesta mucho sostenerse allí, no sabemos el camino que hay que seguir, y tomamos fácilmente, según el sentimiento de San Bernardo, el del infierno. Los que encontramos son ciegos e ignorantes como nosotros, que,
en lugar de ayudarnos a salir de estos malos pasos, sirven para perdernos allí. No somos más que pura debilidad, atravesados por golpes mortales en todas partes. Dios mío, ¿quién podrá salvarse en un estado tan deplorable? Por desgracia. Hombre, ¿en qué pensamos cuando nos olvidamos de estos terribles peligros? ¿Es posible, entonces, que estas verdades sean indudables y que pensemos tan poco en ellas? En verdad, es necesario que estemos encantados, que teniendo ojos no vemos, oídos sin oír, y pies, sin embargo permaneciendo inmóviles por toda la eternidad, no vemos, no oímos, caminamos solo para la vida presente. Estas cegueras e insensibilidades, son la causa de que la mayoría de las almas se conviertan en presa de los demonios, si nos dejáramos llevar por las luces y los movimientos de la gracia, sin poder hacer nada por nosotros mismos, incluso podríamos todo en aquel que es nuestra fuerza. Es en su virtud hay que resistir generosamente al poder de los demonios, que, como los cocodrilos, huyen de quienes los persiguen y persiguen a los que huyen. Resistid al diablo, nos enseña la palabra divina, y él huirá de ti. Epístola católica del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Es verdad que nuestras fuerzas son totalmente desiguales, pero la virtud de Jesucristo suple a nuestra debilidad. El gran San Antonio aseguraba que desde la venida de nuestro Señor, podemos derrotar al demonio como a un gorrión, y quebrantar sus fuerzas como lo haríamos con la paja. Por lo tanto, es preciso poner toda su confianza en Jesucristo y en su Santa Cruz, en la protección de su Santa Madre, que aplastó la cabeza de esa desgraciada serpiente, y servirse de los sacramentos, del agua bendita, de las imágenes santas, para destruir todos sus esfuerzos, manteniéndonos siempre de otro lado en la humildad, virtud todopoderosa para hacer inútiles las tentaciones del infierno, pero virtud sin la cual todas las demás virtudes nos servirán de poco contra sus ataques. San Antonio, del que acabo de hablar, habiendo visto a todo el mundo lleno de trampas, y un demonio que con su cabeza tocaba los astros, y arrebataba a la mayoría de las almas, fue penetrado de dolor, y como este santo hombre gritaba con fuerza, ¿quién podría escapar de estos lazos y de las manos de este monstruo infernal? Una voz del cielo le respondió, Antonio, será humildad. Esta virtud debe ir acompañada de una desconfianza total en nosotros mismos. Si nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestra conducta, en nuestras resoluciones, nos perdemos, tarde o temprano, pereceremos infaliblemente, y hay que tener cuidado de la confianza secreta que tenemos en nosotros mismos, que a veces es imperceptible, parece, cuando hemos hecho ciertas prácticas de piedad, que todo está ganado, y nuestro Señor permite que después recaigamos más pesadamente. Hay almas que consideran bien ciertas imperfecciones que horrorizan, suspiran, trabajan, y no pueden superarlas. Es, dice el santo hombre el padre de Condren, que estas almas no conocen todavía suficientemente su debilidad, su insuficiencia, su impotencia. La desconfianza de nosotros mismos debe ser seguida por el temor, teme al Señor, está escrito, todos vosotros que sois sus santos, Salmo 33, versículo 10. Si los santos han de obrar con estremecimiento su salvación, carta a los Filipenses, versículo 12, ¿qué deben hacer los pecadores? Un ladrón junto a la cruz está a salvo, otro en el mismo lugar está condenado. Dios perdona a uno de sus apóstoles que lo ha negado, condena a uno de sus discípulos que lo ha traicionado. Hay un paraíso, pero hay un infierno. Algunos han hecho una verdadera penitencia en la muerte, miles y miles han muerto en pecado. Por último, hemos visto eclipsarse las más bellas luces de la Iglesia, hemos visto a ángeles de la tierra precipitarse en los infiernos con un movimiento de soberbia al final de su vida, hemos visto columnas de la Iglesia sacudidas y abatidas, hemos visto a aquellos que iluminaban a otros, desde las más puras luces de la fe caer en la herejía, y hemos visto a los santos convertirse en demonios. Para ello, hay que estar muy atentos y no dar lugar a la tentación, evitando todas las oportunidades que pudieran presentarnos. Velad y orad, dice la palabra divina, para que no entréis en tentación. Mateo, capítulo 26,
Versículo 41, no dice que temamos que la tentación entre en nosotros, sino que temamos que entremos en tentación. Cuando por orden de Dios nos encontremos en peligro, con su divina ayuda escaparemos. Si por nosotros mismos estamos comprometidos, pereceremos. La tentación de José era mucho más fuerte que la de David. José era joven, David era viejo. José era perseguido por las caricias y las amenazas de una mujer que siempre lo molestaba. David no era perseguido por nadie. La modestia de José era atacada por una mujer que era su ama. Al resistirse, corría el riesgo de su vida, dando las manos a la pasión. Podía esperar una gran fortuna temporal. David era rey, no tenía nada que temer ni nada que esperar sino el remordimiento de su conciencia. David era más avanzado en la vida espiritual, y era el hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, David es vencido por la tentación. José resiste, es que David se expone a sí mismo a la tentación, y José se encuentra comprometido en el peligro cumpliendo su deber en el orden de Dios. Los jóvenes han sido liberados del horno de Babilonia, San Pedro del peligro de las aguas, pero, si te tiras al agua, o al fuego, allí te ahogarás o quemarás. Si te sientes bilioso, ¿por qué no evitas las oportunidades de la ira? Si te sientes atraído por el amor, ¿por qué no huyes discretamente de las oportunidades de las mujeres? Te enojas cuando juegas, ¿por qué no renuncias al juego? Te distraes cuando rezas en lugares que no están lo suficientemente alejados, que no eliges los más apropiados. San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, tenía el privilegio de no tener distracciones durante sus oraciones, pero tenía que hacer, José por su parte, lo que podía. Cuando no se alejaba lo suficiente del mundo y del ruido, ya no disfrutaba de esta gracia. Sean también rápidos en resistir a la tentación. El mismo santo decía que la serpiente desliza fácilmente todo su cuerpo donde ha puesto su cabeza. El descuido que traen para resistir la tentación les da a sus enemigos grandes asideros. Temen mucho a las almas que se resisten inicialmente a sus ataques, porque ven que estos ataques solo les sirven para ganar coronas. Si cayera carbón sobre tu ropa al mismo tiempo y, con la mayor diligencia posible, ¿no lo tirarías al suelo? ¿Y si lo dejaras en tu ropa, no estaría arruinada? Aunque la negligencia no es totalmente voluntaria, no teniendo una prevención perfecta, es siempre un pecado venial, y un solo pecado venial da fuerzas extrañas al demonio para tentarnos. Cuando los exorcistas de los poseídos de Marsella habían cometido la más mínima falta, no podían hacer nada contra los demonios durante algún tiempo. Al contrario, cuando se ha rechazado la tentación rápidamente, los demonios tienen miedo de regresar, y sus fuerzas se debilitan. Nunca hay que deliberar, una ciudad que habla está casi tomada. Desde el momento en que se ve el pecado, o la ocasión del pecado, hay que romper, hay que dejar, hay que sufrir todo, no pensar en ello. En los combates de la castidad, hay que vencer huyendo, no te diviertas viendo las tentaciones, huye lo antes posible. Las tentaciones contra la pureza tienen encantos para los sentidos, que te toman si los miras. En las de la fe nunca hay que razonar, es necesario huir, decía San Francisco de Sales, por la puerta de la voluntad, y no por la de la comprensión. Ten cuidado de buscar razones para vencer este tipo de tentaciones, no pelees con el demonio, es demasiado hábil para ti, nunca saldrás de dificultades. El santo obispo que acabamos de citar relataba que este espíritu de sutileza y malicia le formó una objeción tan fuerte contra la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, que sin una ayuda particular de la gracia estaba perdido. Es por eso que este inigualable prelado nunca quiso decir la dificultad de su tentación, en el temor que él tenía de que ella fuese el objeto de la pérdida de alguna alma. En las demás penas de espíritu, es necesario un gran abandono a Dios y evitar en él las reflexiones voluntarias. No se puede impedir que la imaginación sea atacada, pero hay que sufrirlas con paciencia y no mantenerlas o aumentarlas con reflexiones voluntarias. Suelen llevar a las personas a ser soñadoras, lo que hay que evitar, ocupándose suavemente, para dar el menor lugar posible. Demasiado miedo imprime las especies más fuertemente en la imaginación, y, en las tentaciones de la impureza, los sentidos son más conmovidos.
En las penas de escrúpulos u otras preocupaciones, el remedio es no detenerse en su juicio, tomar consejo de una persona experimentada en este tipo de caminos, porque hay grandes directores que no tienen experiencia, y que tenga doctrina y resolución, y someterse a sus dictámenes, sea para no repetir más confesiones generales, aunque se considere necesitarla, sea para no decir más de ciertas faltas, o para no acusarse de ciertas dudas. Por último, el orden que Dios ha establecido en su Iglesia es no gobernarnos inmediatamente, sino por las personas que Él ha llamado a las funciones sagradas del sacerdocio. Una persona que, actuando contra la conciencia, haría algo que ella estimara pecado mortal, aunque solo fuera una falta venial, sin duda, si hiciera esto con una perfecta deliberación, habría un pecado notable, pero si, a pesar del juicio que hace de la enormidad de la culpa, la pasa por alto, sometiendo su juicio al de su director, que tiene más luz que ella, y que discierne mejor el pecado con el pecado, sin duda hace bien. Pero actúa, me dirán, contra la conciencia, es verdad, pero es una conciencia en el error, y sigue las reglas de una conciencia verdaderamente iluminada, que es la del director. Tampoco hay que preocuparse por lo que viene en el sentido de que no se nos ha explicado suficientemente bien, o que el director no conoce bien nuestro estado, son tentaciones comunes a casi todas las personas afectadas, ni avergonzarse sobre que nuestras penas pueden provenir de nuestros pecados, porque, después de haber renunciado a nuestros pecados, es conveniente llevar la penitencia en paz. Las penas del purgatorio son ciertamente los dolores y castigos del pecado. ¿Impediría esto que las almas que sufren allí las abarquen con tranquilidad y una total resignación a las órdenes de Dios? En las penas de blasfemia o de reprobación, es necesario evitar suavemente las reflexiones voluntarias, y en este tiempo ordinariamente la visión confusa de nuestro Señor es más propia, en la oración, que un conocimiento distinto de los misterios, porque la tentación se aumenta y mantiene por la visión distinta de las verdades de la fe. Sobre todo, se trata de no dejarse llevar por el desaliento, algunos errores que cometemos. Cuando caigas 100 veces al día, levántate 100 veces al día. ¿No sería ridículo que un hombre permaneciera en medio de una calle en el barro y el lodo, porque se ha caído varias veces? Humillémonos bien por nuestras faltas y lamentemos, pero nunca nos desanimemos. Es una máxima general, el aburrimiento y la impaciencia causan grandes males. Aprendamos a soportarnos en nuestros defectos, esperando con paciencia la ayuda del Señor. Es una desafortunada tentación el exceso de empeño en la perfección, que a menudo queremos por amor propio. Nuestro orgullo quiere que pronto seamos perfectos, y nos asombra lo que caemos, que es todo lo que podemos de nosotros mismos. Mi justo, dice el apóstol, vive de la fe, carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, es la regla grande y cierta de toda la vida espiritual. No se regulen por los gustos, los sentimientos, las sequías y la aridez, sino guíense por la fe, que les mostrará que también se debe servir y adorar a Dios tanto en el tiempo de la tribulación como en el tiempo de la consolación. Así serán fieles a sus ejercicios, sin considerar si tienen repugnancia o inclinación. Tampoco serán jamás engañados en los caminos extraordinarios, en los que a menudo los directores pierden mucho tiempo para discernir si las gracias provienen del Espíritu de Dios, del demonio o de la imaginación, y a menudo son engañados. Los siervos de Dios, que concluyeron que Santa Teresa era engañada en sus extraordinarias gracias, por varias imperfecciones que observaban en ella, se encontraron ellos mismos en el engaño. No es una conclusión, dice el sabio obispo que compuso la vida de la santa, que los dones que se ven en un alma no provienen del Espíritu de Dios, porque es imperfecta, porque a veces se dan para liberar de estas imperfecciones. Si el alma, algunas palabras interiores que oye, cualquier visión que se le represente, solo se detiene en la pura fe, dejando estas cosas tales como son, permanecerá siempre en la verdad. Si es el demonio que actúa, no recibirá más que vergüenza y rencor. Si es el Espíritu de Dios, operará en el alma, independientemente de su visión o reflexión. Los cuadros que tenemos en nuestras iglesias son un uso que el Espíritu de Dios ha introducido,
y quien lo culpara sería hereje. Sin embargo, si nos detenemos en la imagen, en lugar de pasar de la imagen a la cosa representada, sin duda nos faltaría mucho. Ahora bien, las visiones que el mismo Espíritu de Dios da, son figuras o imágenes de la divinidad, no son Dios, y el Espíritu de Dios solo las da para elevarnos a Él. Ahora bien, puesto que la fe es el medio más próximo de la unión divina, hay que detenerse ahí. Por último, el completo y perfecto abandono de la voluntad divina por todas las cosas, y en todas las cosas, sin desear nada en particular, es el gran secreto para vencer las tentaciones. Hay que recordar que no hay que apegarse a los medios que conducen a Dios, por excelentes que sean, ni a ninguna práctica, por buena que sea, pero que hay que tomarla y abandonarla cuando es preciso tomarla o abandonarla, porque todos estos medios no son Dios, al que solo debemos detenernos inviolablemente como nuestro único fin. Antes de terminar esta materia, me siento apurado a dar aviso de una tentación ordinaria, pero peligrosa, que hace casi todas nuestras acciones, o inútiles o imperfectas. Es que el demonio está trabajando para que nos ocupemos de cualquier cosa que no sea lo que hacemos. Si estás en la oración, te hará pensar en alguna buena acción que tengas que hacer, cuando estés en esta acción, te ocupará de otra, y así siempre piensas en lo que no haces, y nunca piensas bien, o solo a medias, en lo que haces. Ahora bien, cada momento tiene su bendición, haz bien lo que haces, y para hacerlo bien no pienses en otra cosa. El momento pasado no es tuyo, el futuro aún no ha llegado, por lo tanto, solo existe el presente. Sin embargo, esta es la astucia del demonio, desocupándote del presente y manteniéndote siempre alerta para el futuro, nunca tienes un momento para ti mismo. Es otro de sus trucos, darte gusto por trabajos que no son tuyos. ¿De qué te sirve ocuparte de la vida de los cartujos si tu estado está en los trabajos exteriores? ¿Y de qué sirve a los cartujos pensar en la predicación, o en la visita a los hospitales, teniendo que vivir solos? Haríamos maravillas, lo que pensamos, si hiciéramos cosas que nunca haremos, y no pensamos en hacer bien lo que tenemos que hacer todos los días. Estás comprometido en un estado en el que es difícil salvarse, y tienes que permanecer allí. Así que considera seriamente que hay que salvarse en este estado tan peligroso, y no pierdas el tiempo imaginando otros estados en los que nunca entrarás. Trabaja, sin embargo, en cualquier condición en que te encuentres, para regular bien tus pasiones, y quiero que sepas que lo más mínimo es capaz de arrojarte a una ceguera deplorable, y que incluso te deja fuera de condición para tomar ninguna opinión. La razón es que nuestras pasiones nos engañan, nos hacen ver las cosas de otra manera que no son, así las proponemos, para tener opinión, como las concebimos, y se nos da consejo como nosotros las explicamos, lo que a menudo hace que uno esté en grandes errores, incluso siguiendo consejo, y esto por nuestra culpa, lo que no nos excusará ante Dios. Ahora bien, lo que ya hemos dicho, que los demonios nos engañan en la vista de las cosas, sucede por medio de nuestras pasiones, que ellos usan. Pero el Dios del cielo tiene más deseos de salvarnos que el infierno rabia para perdernos. Como Él conoce a fondo nuestras impotencias, en el exceso de sus divinas misericordias, Él da socorro proporcional a nuestras debilidades, y mientras el infierno vela continuamente por nuestra pérdida, sus ojos están siempre amorosamente abiertos a nuestra defensa. Nos envía a los benditos ángeles de su corte celestial, por una providencia que la Iglesia llama inefable, para sostenernos en los combates que debemos dar contra estos poderes, cuya fuerza infaliblemente nos abrumaría, sin una protección tan especial. El alma, dice San Bernardo, a veces está en tal desorden, su espíritu en un apuro tan lamentable, su corazón en angustias tan apremiantes, su cuerpo tan afligido, su tentación tan viva, que, sin gran ayuda, sucumbirá. Necesita para ello la asistencia de los ángeles, continúa este padre, necesita el consuelo de estos espíritus del cielo. Como está languideciendo, no podría caminar, es necesario que los ángeles la lleven entre sus brazos. Ciertamente creo que en este estado la sostienen, por decirlo así, como con dos manos,
y la hacen pasar tan suavemente a través de todos los peligros que le dan más miedo, que de alguna manera ella los siente, y no se da cuenta. Tenemos que andar sobre áspides y basiliscos, tenemos que pisar leones y dragones. Para ello es necesario tener a los ángeles como maestros y guías. Aunque sea necesario que nos lleven, especialmente a nosotros, que solo somos como niños débiles. Pero que pasamos fácilmente por estos caminos peligrosos, si somos llevados por sus manos. ¿Qué tememos? Son fieles, sabios, poderosos, sigámoslos solamente y no nos separemos de ellos. Por tanto, cada vez que se encuentren presionados por una gran tentación o aflicción, recurran a su buen ángel, díganle, Señor, sálvanos, porque estamos a punto de perdernos. Son los sentimientos de este gran santo los que nos hacen ver la necesidad y la dulzura de la protección de estos gentiles príncipes del paraíso. Como los reyes matan en sus estados a los ladrones para conservar los bienes y la vida de sus súbditos, también estos gloriosos espíritus destruyen el poder de los príncipes del infierno para la salvación de nuestras almas y la gloria de su soberano. Así, en la Escritura se dice que atan a los demonios, es decir, que impiden su poder. El solitario Moisés estaba muy atormentado por las tentaciones de la carne, y yendo a buscar al abad Isidoro, para exponerle sus penas, y encontrar algunos remedios, este abad le hizo ver una tropa de demonios en formas sensibles, animados más que nunca a combatirlo, lo que afligió mucho a este siervo de Dios, pero poco a poco le mostró una gran tropa de santos ángeles preparados para su defensa, diciéndole, ¿sabes, hijo mío, qué debemos decir, con el profeta Eliseo, que tenemos más para nosotros que contra nosotros, lo que le dio tal consuelo, que volvió de nuevo gozoso a su celda, y con gran determinación de resistir generosamente a todos los ataques de los espíritus del infierno? Te digo, querido lector, lo mismo, después de haberte hablado de las tentaciones de los demonios, de su rabia, de su fuerza, de sus trucos y de su multitud. Tenemos más con nosotros que contra nosotros. Esta verdad es muy dulce y capaz de consolarnos en todas nuestras penas, pero medítala un poco en tus ratos de ocio. Esperamos también hablar de ello, con la ayuda del cielo, sobre la confianza que debemos tener en la protección de los santos ángeles, de la que trataremos a continuación. Solo una palabra más, sepan que un solo demonio, si Dios lo permitiera, sería capaz de hacer morir a todos los hombres, cuando todos los hombres de la tierra fuesen soldados y todos bajo las armas. Pero sepan también que un solo ángel del cielo es más poderoso, en la virtud que recibe de Dios, que todos los demonios juntos. Recuerden también que todos estos bienaventurados ángeles velan con bondad que supera nuestros pensamientos en nuestra defensa, y que los demonios les temen extrañamente y más que a los santos, exceptuando siempre a la que no puede sufrir comparación, la incomparable Madre de Dios. La razón es que los buenos ángeles que han luchado generosamente por la causa de Dios contra estos apóstatas, en el tiempo de su rebelión, han merecido tener un imperio particular sobre estos rebeldes. El recuerdo también que tienen los demonios, que han estado en el mismo poder que ellos para llegar a la gloria, de la que son tan desgraciadamente caídos, la visión que tienen de la felicidad que poseen y de la que son privados, los atormentan extraordinariamente.